Estamos intentando considerar una parte de la doctrina que lamentablemente ha sido tan manipulada de manera negativa que finalmente entiendo que ha sido contaminada de tal manera que difícilmente en estos momentos las personas pueden distinguir la verdad del engaño del diablo. Lamentablemente los que han cooperado a que esto suceda es la misma institución que supuestamente representa a Cristo. Sin embargo, la Escritura, y solo la Escritura, es capaz de darnos la dirección que nuestro espíritu necesita. No estamos en tiempos, como hemos dicho, donde la palabra de Dios sea respetada, por lo tanto, necesita de nosotros, en principio, un profundo respeto. La palabra de Dios necesita un profundo respeto de nuestra parte para poder permitir que el Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones. El Evangelio de Cristo tiene dos elementos esenciales. El Evangelio de Cristo solo tiene dos elementos esenciales. Es la entrega del Cordero por nuestros pecados y la posibilidad de vernos libres del presente siglo malo. No podemos ponerle al Evangelio ninguna otra cosa que no provenga de esta verdad. Si aún un ángel del cielo dijera otra cosa, sea maldito, sea anatema. Esta verdad, lamentablemente, necesita ser modificada porque necesitamos un producto para ofrecerle al mundo que sea comercialmente apto. Estamos en la era de la mercadotecnia. Por lo tanto, si queremos vender algo, ese algo tiene que ser deseado, pedido, aceptado. Por lo tanto, las modificaciones. Fíjense en Gálatas capítulo 3, verso 6 en adelante. Gálatas 3, verso 6 en adelante. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo
aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que en Cristo Jesús, verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hay una lucha evidente entre los intereses de las aparentes poderosas instituciones y la verdad de Cristo. Y este momento de distanciamiento no es moderno. Esto ha permanecido así desde el momento que el Señor Jesucristo entrega el Evangelio para redención de nuestras almas. Ha permanecido así y permanecerá empeorando hasta el día de que el Señor Jesucristo regrese. O sea que los tiempos se irán empeorando, como nos enseña el mismo apóstol Pablo, que en los postreros días vienen días peligrosos, ya sabemos. ¿Peligrosos por qué? Bueno, peligrosos porque se pone en riesgo nuestra fe. No tenemos miedo de lo que pasa en la carne, tenemos miedo de lo que pueda suceder en una decisión equivocada. Si algo tienen que tener temor, hermanos, es a tomar decisiones equivocadas. El Señor Jesucristo nos dijo muy claramente que no tenemos que tenerle miedo al que mata el cuerpo. Nuestro problema no es el cuerpo, nuestro problema es el espíritu. Y el espíritu salvo, el espíritu redimido por Cristo, lo es mediante un acto espiritual, por cierto, que llamamos de fe. Ahora, hemos hablado mucho de la fe. Entiendo que hemos hablado de la fe. Pero miremos ahora la fe desde la perspectiva de la salvación. Miremos la fe desde la perspectiva de la salvación. Porque traducimos fe como un estado de confianza en Dios. Tengo fe en Dios. Tengo fe en Cristo. Tengo fe en su obra. Pero el apóstol Pablo nos explica otra fase de la doctrina donde nosotros solamente somos capaces de hacer aquellas cosas que decidimos que son nuestros valores. Pone un ejemplo. Abraham. Habla Abraham porque obviamente está hablando a un pueblo nacido en el mensaje a través del judaísmo. Pero hay un problema. Abraham no es judío. Nunca fue judío. Abraham era de origen semita, hijo de Sem. ¿Por qué los judíos se han apropiado de Abraham? Bueno, es la misma pregunta que hace Pablo. ¿Por qué los judíos se apropiaron de Abraham? Dice claramente la escritura, Abraham creyó a Dios
Abraham creyó a Dios. Fíjense que no está el artículo. ¿Cómo tendría que ser para que la oración tuviera sentido? Y gasté la mayor parte del tiempo en esta partícula y es sumamente interesante. Nosotros deberíamos leer en español que Abraham le creyó a Dios, pero no dice le creyó. ¿Cómo dice? Fíjense por ustedes mismos. Así Abraham creyó a Dios. No está hablando de algo en particular, sino en entender el valor de la existencia de Dios. Hay una diferencia. Algunas personas podrán decir, no, es una cosa muy fina, creyó a Dios y le creyó a Dios. Realmente no hace la diferencia. No, eso hace toda la diferencia. Porque una cosa es creer en lo que se prueba y otra cosa es creer en el ser, más allá de toda prueba. Eso nos pasa con Dios a nosotros en esta mañana. ¿Entienden cómo el Evangelio se ha convertido en un producto? Cuando nosotros le decimos a las personas, estoy hablando a la institución, ¿qué precisás? Vamos a pedirle a Dios. ¿Cuáles son los problemas que tenés? Vamos a pedirle a Dios. ¿Qué querés que Dios te resuelva? Me resuelva el problema con la familia. ¿Qué querés que Dios te resuelva? Mi problema económico, mi problema con el trabajo. ¿Le vas a creer a Dios? ¿Le vas a creer a Dios? Como que el Señor necesita darnos prueba de quién es Él. Por lo tanto, quítalo del vocabulario. Dios necesita darte prueba de quién es Él. ¿Cómo? ¿Dándote lo que necesitas? Es complicado que Dios nos dé algo que nosotros le pedimos, hermanos. Si lo recuerdan las predicaciones que tuvimos del Señor Jesucristo, es muy complicado, porque cuando recibimos una señal, quedamos convictos en la señal. Yo diría que es mejor no tener ninguna señal. Capernaum va a ser tratada peor que Sodoma y Gomorra, dijo Jesús. Porque dice, si en Sodoma se hubieran hecho las señales que se hicieron en Capernaum, wow. Todas las personas que vieron las señales de Jesús y no hicieron una decisión están condenadas en la señal. Por lo tanto, no puedo decir, le creo a Dios. Creo a Dios. No le. Tacha el de. Le. No va. I believe in. Saca in. No. No se puede poner ahí. Porque lo que vemos, ¿a qué creerlo? No, yo estoy totalmente consciente de las cosas que Dios me ha contestado y por eso yo le creo. ¿Vos crees a Dios por las cosas que te ha contestado? O sea que Él piensa, ¿está bien? Muchas personas creen que Dios tiene que probarse a ellos para que ellos crean. ¿Somos nosotros esta mañana esa clase de personas? Que necesitamos ver la evidencia de Dios para entonces decidir creer.
complejo, hermanos, ¿eh? No es algo sencillo. Porque este producto que se llama evangelio en nuestra sociedad está dictaminado por la prueba. ¿Vieron esos productos que te venden por televisión y te dicen, probalo 30 días sin compromiso, a ver si te sirve y si no? Oh, no, es increíble, el producto este sí sirve, vamos a comprarlo. Entonces realmente no crees en el producto, ¿viste la evidencia? Bueno, nosotros queremos un producto llamado evangelio que funcione de esa manera. Lo peor, la institución promociona esto. Nosotros hemos sido testigos. Estamos esperando que Dios haga sanidades, que los paralíticos caminen, que los ciegos vean y bla, 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 bla. Oh, es el poder en el nombre de Jesús. Realmente no, es una hipocresía. Realmente estás esperando que haya algún tipo de manifestación que te permita creer. Pero acá no dice que Abraham le creyó a Dios. Acá dice Abraham creyó a Dios. La existencialidad es más importante que la obra de esa existencia. Repito, la existencialidad es más importante que la obra de esa existencia. ¿Cuál es el problema que tenemos entre nosotros como seres humanos? Es triste lo que nos pasa en nuestra humanidad. Personas que se interesan en nosotros por lo que podemos hacer o por lo que podemos ofrecer. Pero cuando le quitamos lo que podemos hacer y lo que podemos ofrecer, entonces no existimos. Aunque duela, hay que comerlo. Es un pedazo de carne interesante en la escritura. Porque el verdadero amor no está dado sobre la obra, el verdadero amor está dado sobre la persona. No se trata, hermanos, de lo que puedo recibir de parte de Dios, sino si soy capaz de amarlo, aunque no haya absolutamente nada. Cambia la cosa, ¿no? Porque es muy sencillo tener sentimientos amables con una persona que nos está dando lo que necesitamos. Y tratar de congraciarnos con la persona con la cual podemos sacar algo que precisamos. Pero ¿qué pasa si esa persona no tiene más para dar? Bueno, sabemos lo que pasa. Las relaciones se enfrían, perdemos espacio en sus vidas, finalmente nos desvanecemos. Entonces, ¿qué pasó? Nos utilizaron. No es sencillo sentir que te utilizaron, ¿o sí? Bueno, porque eso es lo que pasa con Dios. ¿Qué me puede dar Dios? ¿O qué puedo obtener creyendo en Dios? Bueno, así está presentado el producto.
Los beneficios de tener este producto son, y tenés toda la lista. Los beneficios de comprar y tener esto son A, B, C, D, E, F, G. Pero la Escritura dice de amar el producto, ¿me siguen? Amar el producto sin considerar las ventajas. Amar las personas sin importar lo que pueda darte. Ah, bueno, entonces ¿para qué las queremos? No, así piensa Satanás. Ese es el pensamiento de Satanás. Así arranca el pecado, aunque les parezca mentira. Quiero los beneficios de ser Dios. ¿Qué tal simplemente amar a Dios? ¿No? ¿Qué tal simplemente amar a Cristo? ¿Qué tal simplemente obedecer a lo que el Espíritu nos indica? Pero ¿qué hay de beneficio? Pensar en la relación sin el beneficio. Nos cuesta un poquito, ¿no? Pensar en la relación sin el beneficio. Parece que estamos destinados a considerar que la relación solamente puede darse en la constitución del beneficio. O sea que si termina el beneficio, se termina la relación, básicamente. ¿Qué pasó acá? Bueno, todo lo contrario. Abraham creyó a Dios. No en, no le. Ah, no en, no creyó en Dios, ni le creyó. Abraham creyó a Dios. Y fíjense que ese acto se convierte en justicia. Abraham decide que lo que Dios dice es la última palabra. Dame a tu hijo, vamos a llevarlo al altar y lo mato ahí. Oh, qué terrible, está totalmente enloquecido. No, eso fue lo que pidió Dios. Así que el tipo agarró su burro, juntó la leña y lo puso sobre el altar y iba a matarlo cuando la mano del ángel detuvo el sacrificio. Y Dios dice, no me negaste ni tu propio hijo. ¿Por qué? Si Dios lo pidió, ¿por qué lo negaría? ¿Entienden la vida de miles de supuestos creyentes que no pueden obedecer lo que Dios les pide? ¿Y creen que el problema es la ley? No, el problema no es la ley, el problema es la relación. El problema no es que la ley es muy dura o la ley es muy estricta, el problema es que la relación no existe. Bueno, es un momento complicado, extremadamente complicado, porque tenemos que tomar una decisión que va más allá de los intereses. Satanás nos ha diseñado
en una sociedad muy bien industrializada a que nuestras decisiones se sometan a los intereses. Piensen, piensen con serenidad. Lo he hecho mucho durante estos últimos tiempos. Y al intentar compartir esta parte de la escritura y revisar los eventos que me rodean, cada vez es más complicado y más duro admitirlo. Las personas toman decisiones basadas en sus intereses, no en el valor de sus relaciones, en el valor de sus intereses. ¿Y saben qué? Hay un problema con los intereses. Cambian. Los intereses cambian. Y es normal, ¿eh? Es normal que los intereses cambien. Porque tienen demasiados factores para funcionar. Hay demasiadas circunstancias alrededor de nuestras decisiones para que sean tomados en cuenta nuestros intereses. Esto me conviene, no, esto no me conviene, esto sí, esto no, ¿cómo me va a beneficiar esto que voy a hacer? Y resulta ser que todo está basado en intereses. El problema es cuando queremos hacer entrar a Dios en ese sitio. Si estás hablando de las cosas del mundo, si estás hablando de tu estado económico, si esa es la razón de tu decisión, no tendría mayor problema, pero resulta ser que los creyentes ingresaron a Dios en ese espacio. Y piensan que Dios debe ser parte de sus intereses. Y Dios no va a ser parte de mis intereses. Dios existe por encima de mis intereses. Dios no nos necesita para existir. Quizás no lo entendemos con la profundidad que tiene que ser entendido, pero te invito a que lo pienses. Dios no me necesita. Dios no te necesita. No tengo nada que le pueda interesar verdaderamente a Dios. Y no hay nadie que le interese verdaderamente a Dios. Bueno, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hay gente que no es de fe, sí, hay gente que no es de fe, que está esperando que Dios se manifieste en alguna manera para que entonces confirme su fe. Si necesita ser confirmado algo, quiere decir que necesitamos algo que refuerce nuestra confianza. ¿Viste cuando le mandás a hacer algo a alguien y estás esperando que lo haga bien? Y si lo hace bien, entonces crece un poquito tu confianza. Lo mandás a hacer otra cosa, lo hace bien, crece un poquito tu confianza. Al final lo dejas haciendo solo porque ahora sí confías en él. Como lo has visto hacerlo tantas veces, pensás que ahora puede hacerlo solo. Confías.
Pero acá no estamos hablando de confianza, acá estamos hablando de fe. La fe no es un estado de confianza, la fe es un momento existencial donde borramos todas nuestras dudas. Lo hemos dicho. Espero que esté claro en tu corazón. La fe es un estado donde no existen las dudas. Oh, estoy esperando que Dios conteste en mis oraciones, quiero que Él me ayude en esto, quiero que Él esté en esto, quiero que Dios se manifieste en esto. Está para de orar de esa manera. Para de orar de esa manera porque Dios no está esperando que crezca en mí. Dios no está esperando que crezca en mí un estado de confianza. En realidad a Dios no le interesa la confianza. La justicia se alcanza por la fe. No sé, ¿crees a Dios que Jesucristo es capaz de perdonar tus pecados? ¿Sí o no? ¿Cómo sabes que tus pecados fueron perdonados? Porque terminaste con ellos. No terminaste con tus pecados, entonces no fuiste perdonado. Mi principal problema al tratar con personas en la iglesia, por alguna razón se sienten ofendidos. Pero ¿cómo seguís cometiendo lo que supuestamente fue perdonado? Estamos todos locos. No, nuestra confianza en el Señor va creciendo. No, nuestra confianza en el Señor no va creciendo. ¿Tenés fe? ¿Crees a Dios? Depende. ¿Depende de qué? De que Él se manifiesta en mis necesidades. ¿Sabes lo que dijo Jesús sobre tus necesidades, no? Que Él las conoce antes que se las pides. O sea, en otras palabras, me estás pidiendo algo que yo sé que necesitas. O sea que Jesús dice que eso le ofende a Dios. Dios se siente ofendido cuando le pedís cosas que necesitas. Como que Él no sabe que las necesitas. Él las sabe antes que se lo pidas. No debe crecer nuestra confianza. Debemos tener fe. Verso 12. Fíjate. 3:12. La ley, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley establece la norma. La ley establece tu conducta, pero la fe te relaciona con Dios. La ley establece la norma, pero la fe te relaciona con Dios. ¿Cómo puede una persona que tiene fe caer en adulterio?
No, no puede. No puede, no puede, chao, no puede. Primera de Juan capítulo 3. ¿Han leído Primera de Juan capítulo 3? Quizás es uno de los capítulos menos leídos. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. ¿Qué hacemos con todos los creyentes que pecan? No son creyentes. No hables de creyentes que pecan o creyentes que caen. Es irracional. La irracionalidad ha ganado terreno en nuestras instituciones de tal manera que el Evangelio no existe más. Más bien nuestras instituciones ofrecen dirección emocional a lo que llaman sentimientos relativos a Dios. Pero no estamos hablando de sentimientos relativos a Dios, estamos hablando de creer a Dios o no. ¿Qué necesito resolver? Bueno, necesito resolver si le creo a Dios. Oh, ¿no habíamos dicho que había que eliminar el le? Porque el le acá no está. No tiene que ver con las pruebas, tiene que ver con la relación. Dios no está esperando de mí ni de nadie esta mañana que sume fuerzas y evidencias para creerle. Si esa es nuestra situación, más vale que la cambiemos lo antes que podamos. Porque si le ponemos le, podríamos poner cualquier nombre de cualquier Dios y funcionaría igual. Hay gente que le cree a Buda. Hay otra gente que le cree a Alá. Hay otra gente que le cree a Shiva. Hay otra gente que le cree a Eliman Shah. Hay otra gente que le cree a... Y podés poner todo lo que quieras. ¿Recuerdan Ezequiel, las mujeres endechando a Tamuz? ¿Acaso Tamuz existe? 400 profetas de Baal gritándole a Baal que mande fuego del cielo. Elías dice, ¿acaso hay un Baal ahí arriba que te está escuchando? Sí, nosotros le creemos. Bueno, si le pones le a Dios, realmente no importa si es Dios o cualquier otra cosa. No importa. La verdad no importa. Hay gente que le cree a María y le cree a los santos. Le. Acá no hay le, aquí hay a. Abraham creyó a Dios. Es difícil, hermano, manejar nuestros intereses y obviamente, es algo con lo que debo lidiar, porque nací en una sociedad manejada por intereses. Y todas las personas que están a mi alrededor crecieron en la misma sociedad que yo crecí. Así que estamos acostumbrados a que una relación sea manejada por intereses. A ver qué puedo sacar, a ver qué puedo tener, a ver qué me beneficio, a ver cómo me ayuda.
No pongas a Dios ahí. No pongas a Dios. Dios no merece eso de nosotros. Dios no merece que le pidamos pruebas. Dios no merece que estemos esperando que se manifiesten nuestras necesidades. Dios no merece eso, hermano. Si hay algo esta mañana, si hay algo esta mañana que tiene que ver con nuestra condición espiritual, es la fe. Donde no tenemos dudas. Por lo tanto, no necesitamos pruebas. No utilices la oración como prueba. Es malo. Deforma totalmente la doctrina de la Escritura. Si estamos esperando que Dios haga algo a nuestro favor, yo te pediría que lo elimines aún de tu mente, no lo hagas. Dios no merece eso de nosotros. La existencia de Dios no se prueba en la acción de su poder. ¿Entienden por qué a veces hay tanto silencio de parte de Dios? Algunas personas dicen, oh, Dios ya no me está escuchando, Dios no está atendiendo mis oraciones. Dios, lo que pasa es que Dios puede leer el corazón, por lo tanto conoce tus intenciones. Es injusto que le pidamos a Dios que se pruebe, porque no va a ser. Es suficiente su existencia como para que yo me convierta en un ser obediente a su palabra o no. O necesitamos alguna prueba. Porque si necesitamos una prueba, entonces no hay una relación, hay intereses. Repito, si necesitamos una prueba, entonces no hay una relación, hay intereses. Yo te diría que le creyeras mejor a los santos, le creyeras a la Virgen, le creyeras a Alá, le creyeras a Buda, pero no a Dios. En Dios tenemos fe. Él es o no en nuestra vida esta mañana. Vamos a ver. Padre, te rogamos, especialmente en esta hora, que podamos, Señor, ser sinceros, pero con nosotros mismos. Es cierto que tu palabra ha sido puesta como mercancía y que el mensaje de Cristo es utilizado como mercancía. Parece que está a la venta por tanta propaganda. Te rogamos, Señor, que el poder que obra esta hora en tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, para que si en algún momento, en alguna fase de nuestra vida, estuvimos buscando pruebas, terminemos con eso y comencemos a tener fe.
La relación es más importante que la obra. Permítenos, Señor, la razón y la inteligencia espiritual para entender que necesitamos tener fe en ti, no pruebas, fe. Sé tu Señor sobre cada uno de mis hermanos en esta hora. Que tu palabra, Señor, sea buena sobre nuestro corazón. Por Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos esta tarde, si Dios permite, a las 6. Pasen un buen día en el Señor. Dios les bendiga.